Vamos a orar. Señor, venimos esta noche ante tu presencia a darte honra, gloria, adorarte, alabarte, porque ciertamente tú eres el único que lo mereces. Y venimos reconociendo nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti. Señor, somos simplemente instrumentos en tus manos porque a ti te ha placido. Glorifícate en esta noche a través del mensaje de tu palabra. Y Señor, lleva tu palabra a los corazones. Que el Espíritu Santo inquiete a alguien esta noche con tu palabra. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. El pastor John MacArthur, en su libro sobre Efesios, precisamente en la introducción, en el estudio introductorio de este capítulo, él dice que en una ocasión él fue a predicar a un lugar y un joven musulmán después se le acercó y le dijo que él quería tener a Cristo. Bueno, MacArthur le explica el Evangelio. El joven hizo una oración y muy contento, después que terminó la oración, dijo: qué bueno, ahora tengo a Cristo y a Mahoma. El gozo de él era porque tenía dos personas ahora en su corazón, porque estaba acumulando religiosidad. Ciertamente la mayoría de los seres humanos, por no decir todos los que no conocen a Cristo, no entienden el Evangelio. La misma Biblia dice que las cosas espirituales, las cosas de Dios, son locura para el hombre natural. La versión de 1916 decía el hombre animal, o sea, el hombre que se comporta como una bestia, porque la humanidad así es que anda. No entiende las cosas de Dios. Y si hay algo que no entiende, es el Evangelio. Porque el Evangelio no es algo normal. Es algo contrario a la forma de pensar, de analizar, de vivir del ser humano. Y nosotros, en esta porción de Efesios capítulo 2, versículos 1 hasta el 10, donde tuvimos la lectura, nosotros encontramos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos aclara todo lo que tiene que ver con el Evangelio en estos 10 versículos. Nos habla de quiénes éramos, la obra de Dios y lo que Dios quiere ahora de aquellos en quienes Él ha obrado. Así de sencillo, pero es bastante profundo este libro completo de Efesios. Desde el versículo 17, el apóstol Pablo ha estado hablando de Dios. Capítulo 1, versículo 17 dice: para que el Dios, todo lo que está hablando de ahí en adelante se refiere al Padre. Y entonces en el capítulo 2 inicia ese versículo con el Padre. Desde 1:17 está hablando de todo lo que el Padre ha hecho en los que han creído en Cristo. Y si algo Él ha hecho, entonces lo continúa en el capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuál es el problema real del ser humano? Es que el ser humano está muerto. Es un muerto. El problema del ser humano no es si está en democracia, si está en socialismo, si está bajo un caudillo. El problema del ser humano es que es un muerto. Y por eso dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era la condición tuya? Mi condición antes de creer en Cristo, antes de arrepentirnos y convertirnos. Tú y yo éramos unos muertos. De hecho, hay alguien que todavía me dice muerto. Ese es el apodo que él me dice, el saludo: dime muerto. Pero el ser humano sin Cristo es un muerto. Muerto porque está separado de Dios. ¿Qué es muerte? La muerte en el sentido físico es
cuando el alma se separa del cuerpo. Muerte es separación. Espiritualmente el ser humano es un muerto porque está separado de Dios. Dice la misma Biblia que está destituido de la gloria de Dios. El ser humano no tiene comunión con Dios, está muerto. Puede cantar, puede ofrendar, puede hacer muchas obras y eso no tiene ningún valor porque la está haciendo un muerto. Y mire qué interesante, dice que Dios os dio vida a vosotros. Porque estos versículos, recuerden, habla de lo que Dios hace, de quiénes éramos y de lo que Él ahora espera de nosotros. Pero dice que Él nos dio vida. ¿Quién es que da la vida? Es Dios. Por eso yo les decía que el evangelio es contrario al razonamiento y a la filosofía del ser humano. El evangelio no puede ser analizado como el ser humano analiza cualquier religión, porque esto está más allá del alcance del ser humano que está muerto. Necesita tener vida. ¿Y quién da esa vida? La da Dios. El muerto no puede darse vida a sí mismo. El único muerto que se ha dado vida a sí mismo ha sido Cristo, que dio su vida y la volvió a tomar Él. Después usted y yo estábamos muertos y necesitados de que Dios nos diera vida. Y los que no han creído en Cristo, los que no se han arrepentido y convertido, todavía están muertos y necesita que Dios les dé vida. La vida la da Dios. El ser humano no hay una manera en que pueda vivificarse a sí mismo espiritualmente. Pero observe que no solo es que estábamos muertos, agrega en vuestros delitos y pecados. La palabra delito en el idioma griego, la palabra que se tradujo delito es alguien que se ha caído de lado, alguien que ha resbalado. Y la palabra pecado viene de la palabra que significa errar el blanco. La palabra delito y pecado simplemente lo que hacen aquí es unirse para Dios reafirmar una realidad. La condición muertos en delitos y pecado. Alguien que está caído, que no puede resolver el problema por sí mismo. Pero si a eso vamos, es extraño que es alguien muerto espiritualmente, separado de Dios, que no puede alabar a Dios, no es oído por Dios, Dios no recibe sus cánticos, Dios no recibe nada de lo que hace. Pero dicen delitos y pecados. Mire qué extraño, es un muerto que es un delincuente. Está peor que Kiko la quema. Pues ya lo quemaron. Este es un muerto que es un delincuente. ¿Por qué un delincuente? Precisamente porque es un muerto, está separado, está destituido de la gloria de Dios por haber violado la ley de Dios. Es un delincuente en delitos y pecados. Es alguien que no llena la medida de las exigencias espirituales de Dios. Hermanos, nosotros tenemos la tendencia a veces a relajar las cosas espirituales. ¿En qué sentido? Bueno, cuando se nos predica el evangelio, creemos y después nos acostumbramos a la vida cristiana y tendemos a dar por ligero y liviano todo lo que tiene que ver con Dios. Dios no juega. ¿Por cuántos pecados ha sido condenada la humanidad y declarado separada de Dios? Por un solo. Por un solo. Adán y Eva violaron, transgredieron un mandato de Dios. Se fueron por encima, le pasaron por encima a lo que Dios dijo. Por eso el ser humano está muerto
en delitos y pecados. Y ha sido necesario que Dios dé vida. Dios nos dio vida. Nosotros también con el tiempo nos congregamos, leemos la Biblia, oramos, evangelizamos, hacemos algunas cosas y se nos olvida qué éramos y quiénes éramos. Y a veces cuando Dios salva a alguien decimos, ¿tú estás seguro? Yo como que no creo, porque ese tipo sí es como, él es así, así. Y tú crees que tú eras mejor. Tú eras un muerto igual y un delincuente, muerto en delitos y pecados. Simplemente hay uno que comete un pecado y tú cometías otros. Mire, también para el Día de la Mujer, la gente comienza, el Día de las Madres, la gente comienza a idealizar a las mujeres. Eso no le hace ningún bien a las mujeres. El ser más bello que hay. Las mujeres, al igual que los hombres, están muertas en delitos y pecados y necesitan vida de parte de Dios. Hombres y mujeres están iguales delante de Dios. Para la sociedad, no, hay que ser inclusivo. Dios es inclusivo. Dice que tanto hombres como mujeres están muertos en delitos y pecados y que Él es el único que puede darles vida. Así que Dios es inclusivo. Lo único que Dios no dice todes, ni todex. Es lo que dice que están muertos. Y mire qué interesante. Por si acaso hay alguno que se le ha olvidado lo que era antes de Cristo, el apóstol Pablo le dice a los efesios que estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo en esos mismos delitos y pecados. Andábamos, vivíamos, practicábamos esos delitos y pecados. Nosotros, tú y yo, en otro tiempo andábamos en ellos. No fue por buenos que el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario. Fue por lo malo que somos, los necesitados que somos, lo inválidos que somos, moralmente. Ese es el impedimento, es moral, es espiritual. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Andábamos en lo mismo que el resto del mundo. La gente se queja hoy en día de que la derecha, de que los de izquierda son progre, que los de derecha son pro vida, que aquellos son esto y lo otro. Hermanos, todos pertenecen al mundo. Que estamos en el cambio, que para que volvamos a comer barato, que necesitamos. Todos pertenecen a una corriente que se llama mundo. No hay bueno ni aún uno. Todos van siguiendo la corriente de este mundo, el estilo de vida, la filosofía del mundo. Y mundo aquí no se refiere a la creación. Mundo aquí se refiere al sistema filosófico, al estilo de vida, de creencias que tiene la raza humana. Toda la humanidad sin Cristo está metida en el mismo saco. No importa los colores que tenga, sea así o sea así. Todos la corriente de este mundo. ¿Siguiendo a quién? Conforme, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe qué? Tú y yo, antes de tener vida dada por Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente, el sistema de este mundo, bajo el control y el dominio del diablo. De Jesús, María José, no digo una cosa así. Sí, eso lo dice la Biblia. Ofrécome a la tres divina persona. Sí, es siguiendo al príncipe conforme de acuerdo
al príncipe de la potestad del aire, de la autoridad. Potestad es autoridad. ¿No dice la Biblia quiénes son los que andan rondando en el aire? Las huestes espirituales de maldad. ¿Quién controla las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes del aire? Satanás. Este mundo está bajo el gobierno en su corazón del diablo. No que Él es soberano, es que Él es quien controla los pensamientos, el corazón de los incrédulos. Dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Desobediencia aquí es rebeldía, los que se oponen, los que contradicen a Dios. Ese es el espíritu que gobierna a los hijos de desobediencia, que opera en sus corazones. No importa cómo se llamen. No importa que sea en Corea, que sea en Estados Unidos. Y hermanos, nosotros tenemos que venir a diario a la palabra de Dios para recordar estas cosas y no olvidarlas, porque lo dije ayer en el programa de televisión, hay muchos evangélicos comiendo bola hoy en día y están siguiendo a los líderes de este mundo. Están yendo detrás de ellos y aplaudiéndoles por prebendas personales, por prebendas económicas, por solares, por templo, por dinero y cuanta cosa ofrecen los políticos. Y todos ellos, si no han creído en Cristo Jesús, están siguiendo la corriente de este mundo y están bajo la operación del príncipe de la potestad del aire, del diablo. Y usted y yo, siguiéndole el juego a ellos, les estamos siguiendo el juego al diablo. Y no somos lo mismo ya. Dios nos ha dado vida y ellos están muertos. ¿Qué dice el versículo 3 hablando de los hijos de desobediencia? Entre los cuales también todos nosotros, Pablo ahí se incluyó con los efesios. Y en esta noche yo me incluyo con Pablo, los efesios y ustedes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que Satanás, este príncipe de la potestad del aire, opera ahora en los hijos de desobediencia. Y dice también que entre esos hijos de desobediencia, usted también y yo estábamos ahí, en otro tiempo. Lo que significa que ahora, en este tiempo, tú y yo no debemos ser rebeldes y desobedientes, sino todo lo contrario. Aquí está estableciendo un contraste. Nosotros también vivimos en otro tiempo igual que esos hijos de desobediencia, que esos rebeldes, en los deseos de nuestra carne, siguiendo la naturaleza pecaminosa caída, haciendo la voluntad de la carne. Eso de los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos es lo mismo. Deseos, voluntad. Viviendo según nos parecía. Eso es lo que significa. Siguiendo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eso de que la gente hoy no, de que yo me percibo. Nosotros todos nos percibíamos iguales, muy buenos, religiosos. Seguíamos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, los deseos de la carne. Eso éramos, y fíjese que el apóstol establece un contraste en otro tiempo. O sea que no debemos ser así. No debemos ser así. Dios, al que le da vida, no lo deja como lo encuentra, lo cambia. Hay un antes y un después. Y que éramos por naturaleza, dice allí, hijos de ira. Dice, lo mismo que los demás. Ninguno mejor que el otro. En cuanto a pecado, a estar destituidos de la gloria de Dios y muertos, todos estábamos al mismo nivel. Todos. Hijos de ira.
que dice la Biblia que hay sobre los hijos de desobediencia, la ira de Dios está. Dice que está ya bajo la ira de Dios. La Biblia dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Hijos de ira. Y no solo ira ahora, al final, todo aquel que no tenga vida dada por Dios va a recibir las copas de la ira de Dios y condenación al final. Ay, no diga esas cosas, que eso se oye feo. Bueno, eso lo dice la Biblia. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y yo tengo que decirlo. Yo tengo que decirlo. Sin embargo, Dios aquí está diciendo en el versículo 1 lo que Él hizo, su obra, darnos vida. La razón, el por qué, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y los versículos hasta el 3 describen cuál era toda esa mortandad, todos esos delitos, todos esos pecados, cuál era nuestra condición. Ahora en el versículo 4 dice el por qué Dios hizo eso. Y lo completa la idea con el 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué Dios nos dio vida siendo nosotros muertos, delincuentes, pecadores, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo a Satanás, al que opera en los hijos de desobediencia cuando éramos rebeldes? Porque es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Por eso dice el versículo 5, por gracia sois salvos, porque la misericordia y la gracia van de la mano. Aquí se unen el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Por su misericordia, por su gracia, por su amor, Él nos ha dado vida, y es bueno que tú y yo recordemos eso todos los días, y cada vez que abramos los ojos en nuestro devocional le demos gracias a Dios por la obra que Él hizo, la que está haciendo y la que va a completar un día. Somos muy malagradecidos. Nosotros a veces llegamos a pensar que nos ganamos las bendiciones de Dios. Es por su gracia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Es por su amor inmerecido. Eso fue lo que movió a Dios. Él no vio nada bueno en ti y en mí. Lo único que nosotros hemos puesto para que Dios nos diera vida fue el pecado que nos mató. Eso es lo único. Todo es por su amor, su misericordia, su gracia. Y hermanos, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Desciende de arriba, del Padre de las luces. Esta dádiva, esta vida que Él nos ha dado, es por su misericordia, es por su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Él es amor. Eso lo movió a Él. Tú y yo no nos ganamos nada de eso. De hecho, la misma Biblia dice en Isaías que cualquier buena obra es como ¿qué? Como trapo sucio, como un trapo que lo que sirve es para recoger la basura, cosa podrida. Así Dios ve las buenas obras de los que están muertos todavía en delitos y pecados. Dios, por su amor a través de Cristo Jesús, como dice en el capítulo 1, versículos 17 en adelante, todo eso de Cristo, dejar su gloria, venir a habitar en un cuerpo humano, padecer, sufrir en la cruz el castigo que tú y yo debíamos sufrir, ser abandonado por el Padre en la cruz, todo eso fue por su amor. Debes recordar eso siempre, por su gracia, su misericordia y por su amor
por su gracia y su misericordia, después de creer, no hemos sido destruidos, hermanos. Porque ni nos ganamos la vida y después que la tenemos, no hacemos nada bueno nosotros para preservarlo. Todo es por la gracia de Dios. Aún lo bueno que podamos hacer es por su gracia. Y fíjese que no solo nos dio vida por su amor, por su misericordia, por su gracia cuando estábamos muertos en pecado, que dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo estaba resucitando en la tumba, nosotros estábamos resucitando con Cristo. Por eso el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estábamos crucificados con Cristo, pero con Cristo hemos sido también resucitados. Cristo nos representó en la cruz, Cristo nos representó en la resurrección también. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted ve, Dios nos ha dado vida en Cristo, estamos vivos por Cristo, con Cristo, y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Cristo no solo nos ha dado vida, nos ha resucitado el Padre con Cristo, sino que Él está representándonos a la derecha del Padre. ¿Qué dice la Biblia que Él hace allí por nosotros? Intercede por nosotros. Cristo es nuestro representante en todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios, con la vida que nos ha dado Dios. En Adán nosotros estábamos representados, pero para muerte, para condenación. Adán era nuestro representante. Ahora, después que el Padre nos ha dado vida, por medio de Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales. Cristo es nuestro representante legal ahora. Antes era Adán, ahora es el segundo Adán, es Cristo. Nosotros estamos sentados con el Padre. Ya Dios nos ve en Cristo como que el tiempo se ha cumplido. El Padre nos ve en Cristo. Un día eso lo vamos a recibir ya de manera con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Pero ahora nosotros estamos sentados allá en los cielos con Cristo. Físicamente estamos aquí en este templo, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo. Él nos representa a la derecha del Padre. Y fíjese, yo les decía que esto aquí habla de la obra de Dios en nosotros, a favor nuestro. Realmente yo no sabía el título del mensaje del hermano Argenis, la soberanía del Dios que te favorece. Pero Dios nos ha favorecido en su soberanía, su providencia, su gracia, su misericordia, por su amor. Pero oiga, ¿para qué? Lo que Él espera de nosotros, dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dijo a los efesios, toda esa obra que Dios ha hecho en ustedes en Cristo Jesús es porque en los siglos venideros Él va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia, va a mostrar su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y hermanos, a través de los siglos, hasta ahora y para la eternidad, Dios ha estado mostrando las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En todos los siglos, y lo seguirá haciendo, mostrando, y mire, aquí habla las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Aquí está hablando de un atributo de Dios, o dos atributos de Dios. Dice que su gracia es abundante, es para mostrarla en los siglos. Hermanos, nosotros, tú y yo,
somos parte de esa demostración que dice el versículo 5. No solo fue en Pablo y en los Efesios. En ti y en mí, Dios ha mostrado las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tú y yo somos un testimonio de eso que dice el versículo 7. Dios sigue mostrando las riquezas de su gracia. Hermano, hermana, tú y yo hemos recibido vida de parte de Dios, no solo para reconciliarnos con Él, sino para tú y yo ser instrumento en los cuales Dios muestre las abundantes riquezas de su gracia y a través de los cuales Él le muestre a este siglo las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. ¿Estás siendo tú un instrumento a través del cual Dios está mostrando las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros, para contigo en Cristo Jesús? ¿El mundo ve la gracia de Dios en ti? Déjeme decirle que aunque el mundo es rebelde, aunque el mundo es enemigo de Dios, pero el mundo sabe mucho. Sí, y es observador. Y el diablo se encarga de decirle, mira, ese no es nada. Simplemente tú eres de los que dices, sí, pero yo sé en quién yo he creído. Sí, hermano, está bien, quizás yo no esté andando como deba, pero yo estoy seguro, segura, en unas actividades que se hicieron aquí con estudiantes del colegio y del liceo. La hermana Débora tenía un personaje, una doctora dedicada a sanar gente. Su personaje era así, una doctora que había creado una fundación. Bueno, pues la hermana Débora se encontraba frente al juicio de Dios y en parte de su papel ella decía, yo sé que yo me daba mi traguito de vez en cuando, pero yo sé que yo merezco. Así hay mucha gente que dice, no, yo sé en quién he creído. ¿Usted cree que estos años que yo tengo en la vida cristiana es de balde? Sí, pero en tu vida se ven las abundantes riquezas de la gracia de Dios y a través de ti. Sería bueno que te preguntaras eso esta noche. El versículo 8 recalca algo que ya fue dicho al final del 5 y abunda mucho más. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No que la fe salva, es por medio de la fe. El que salva es Dios en Cristo al que cree en Él. No es por la fe sola. Hay gente que dice, porque si yo tengo fe en que esa silla pueda, eso me bendice. No, es Dios el que salva. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni la fe es tuya, ni la salvación. Es por gracia, es por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Dios lo da a quien Él quiere. En su soberanía, Él lo hace con quien Él quiere. Él no está obligado. Él lo hace porque quiere, cuando quiere, con quien quiere. Eso no es lo que aprendimos en el estudio del domingo pasado de la soberanía de Dios. Eso es un regalo de parte de Dios. Nadie se ha ganado la salvación y nadie, déjeme decirle, ni nos hemos ganado la salvación, ni perseveramos por nuestras propias fuerzas. Las fuerzas vienen de Él. Nosotros lo que hacemos es usar las herramientas que Dios nos ha dado para perseverar, pero todo viene de Él por gracia. Eso es un regalo de Dios. Por gracia, por medio de la fe, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por las obras, para que nadie se pueda gloriar delante de Dios. Si nosotros nos fuéramos a gloriar de algo,
como decía Pablo, es la cruz de Cristo. Es en la obra de Cristo a favor nuestro. No hay nada nuestro, nada bueno en nosotros. Tú y yo no tenemos nada de qué ufanarnos, de qué presentarnos orgullosos delante de Dios. No tenemos nada por qué gloriarnos fuera de la obra de Cristo en la cruz. Y hermano, a eso es que debemos acudir, a la obra de Cristo en la cruz, no a nada bueno de nosotros. ¿Qué dice el versículo 10? Otra razón más, aparte de la que dice el versículo 7, porque somos ¿qué? Hechura suya. Él nos ha dado vida, nos ha salvado. Somos hechura, creación de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús. El cristiano, el evangélico, es creado en Cristo, no fuera de Cristo. Es en Cristo. Cuando cree en Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras, para buenas obras. Dios quiere a través de ti y de mí mostrar las abundantes riquezas de su gracia, mostrar su bondad, pero también quiere que tú y yo hagamos buenas obras. Dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Contrario al accionar del mundo, nosotros corríamos de acuerdo a este mundo y al príncipe de la potestad del aire, nuestros corazones controlados por el diablo. Teníamos una vida de rebeldía, siguiendo los deseos de la carne, la voluntad de la carne. Y ahora Dios quiere que hagamos buenas obras. Él las ha preparado de antemano. Todo lo contrario a la carrera, al estilo de vida que teníamos en el mundo, ahora en Cristo deben ser un estilo de vida diferente. Buenas obras que muestren la gloria de Dios y bendigan las vidas de otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste de bendición a alguien? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo con tu estilo de vida tú mostraste la gloria de Dios? Porque es muy bueno compararnos con el otro. No, es tu vida. Dios está interesado en tu vida y en la mía. A veces estamos tan pendientes de la vida del otro que nos olvidamos de vivir la nuestra. ¿Estás tú haciendo esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos, para que caminemos, que esas obras sean nuestro estilo de vida, diferente al estilo de vida de antes? Mis hermanos, yo les exhorto a que ustedes estudien el libro de Efesios en sus casas, buscando qué ha hecho Dios en tu vida, quién tú eras antes, quién eres ahora y para qué. Estudia el libro de Efesios en tu casa. Dios nos ha dado vida, nos ha reconciliado con Él en Cristo para mostrar su gracia, las riquezas de su gracia y para buenas obras. Es bueno que examines tu vida a la luz del libro de Efesios. Y si quieres nada más de estos 10 versículos, pequeñito, 10 versículos. Pero a los amigos que están aquí en esta noche, tú todavía estás muerto, estás muerta en delitos y pecados, todavía estás separado, separada, destituido de la gloria de Dios. Todavía tú estás siguiendo la corriente de este mundo. Todavía tu corazón está bajo el control del príncipe de la potestad del aire, de Satanás. Te guste o no, esa es la realidad.
O se está bajo el gobierno de Dios, o se está bajo el gobierno y la autoridad de Satanás. No hay término medio. O es uno o es el otro. En esta noche, mi exhortación a los amigos es que entreguen su vida a Cristo Jesús. Crean en Cristo Jesús, en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que confíes en que Cristo llevó en su cuerpo tus pecados y que esos pecados fueron castigados en la cruz, y que tú creas que Cristo es el único que te puede reconciliar con Dios y a través del cual puedes recibir vida de parte del Padre y comenzar a vivir para su honra y su gloria y para bendecir a otros.